Herrera pour vous servir. Muy bien. No, No. para servirlo. De este modo. En español. Bueno. Al servicio de Sí, usted. sí. ¿Y la mamá cómo se llamaba? Nina Nina, ¿cómo? ¿De qué alcuña? Varsano. Barzano es nombre italiano, me parece. Ah, No. Sí, mi sí, tío sí. era ayudaba. Barzano, Nina Barzano, sí. ¿Y cómo Sí, se conocieron el padre y la madre? ¿Cómo se conocieron? Sí, en Seranik también. En Salónica. A su liga ahí. Sí, muy bien. ¿Y qué hacía su padre? Mi ¿El padre oficio? mío. Sí, Hay dicientes Sí. que era Saraf, que era Sarah. pero je ne peux rien garantir. ¿Y cómo? ¿Cómo no puedo saberlo? Él Yo- vivió con su padre en Seranik. yo no conocí ni mi padre ni mi madre, ¿Cómo viene? porque era pequeño. Cuando murieron. Cuando murieron, debía tener yo 3 años, puede ser. Bueno, 2 años. eso quiere decir que se quedó con la nona o con el nono. Con una tía. Con una tía. Una tía. Y la tía era hermana de la mamá. Hermana de Nina. Hermana de tu Sol. de tu Sol se llamaba. Sol. la sí, hermana sí. de tu padre. ¿sí? A la hermana de su padre, sí. Sol Bueno. de Herrera, Bueno. casado con uno de Nahama. Casada de la mishpacha de Yosef Ben Nehama. No. El que hizo el diccionario. No. El que hizo el diccionario era mi director de escuela. Sí, exactamente, de la alianza. de la Alianza. Sí, que fue deportado también. Un nom que je vénérais. Sí. Que je vénérais. Yo me escribí con él. Sí. Yo tengo letras de él. Sí. Sí. Y nosotros. Muy Nos bien. fuimos a visitar a Salonique cuando fuimos Sí. y nuestro PIB doblado en 2 Sí. antes del diccionario. Sí, exactamente. Hizo un labor muy grande. Bueno, de modo que Joseph Nehama no era de su mishpacha. No. No. Nehama era de la mishpacha de Sol, su tía. C'est ça. Y vivió con su no, tía. Sol era la mujer de Yosef Nahama. La mujer, mi tía era de Herrera. Sí. Bueno, Ama se quedó en Selanik con su tía. Sí. Bueno, Ahí murió. es verdad, Ama, ¿cuánto tiempo? Se fue al Talmud Torah. Si estuvo él en el Talmud Torah. Yo estuve No, estoy demandando. Yo estuve hasta muy chico, que se llamaba, a la escuela Calamaria. ¿Sí? Mi primera escuela fue ahí. ¿Y qué se empezó allá? En hebreo. El hebreo. ¿Y el español no? ¿No tenían hebreo? No, nada. A Elohim bara Ares, Sí. era... Bueno, y no decían en principio crió el Dios a los cielos y a la tierra. Raconte l'histoire. Esto era latino. ¿Sí? Yo me acuerdo Sí. que un día, curioso, madre como era, Sí. levanté el brazo y dije al maestro de escuela, a fuerza de sentir a Elohim bara Ares, a Elohim bara Shamaim, mi bara Elohim. Muy bien. Sí. Et ¿Y qué le dijo? Je le vois encore, Le dio una jartona buena. non pas en persona, no. Las manos de Francina, va a venir un chamán que lo Un siento. chamar, exactamente. Lo siento. Sí. Porque se está demandando él, porque dicen siempre que el Dios hizo Sí. al hombre a su imagen, ¿no? En este caso, Lo hicieron. El Dios que la tierra, los cielos, que lo hizo el Dios. sí, exactamente. Porque el Dios lo presenté como un hombre. En español, por favor. Oui. En español. Sí, como nombre, sí. Bueno, de modo que, ¿cuánto tiempo estuvo en el Talmud Torah? ¿Hasta qué edad? Puedo demandarle cuándo nació, cuándo, en qué año. Según los papeles que tengo, Sí, no garantizo nada, que Sí. todo es falso. sí, Todas las datas son falsas. sí. Bon. Yo nací en 1800, 1800. non pas, 1895, d'après les c'est papiers. ça, 1885, 95. 95, c'est ça. Mais toutes ces Es decir, que datas, tendría ahora unos 99 años. c'est ça. Sí. Mais en principe, todas esas datas son falsas. Sí, ¿y por qué son falsas? Pour le besoin de la cause.
Sí, sí. Tanto teníamos interés a subirnos, Sí, sí. tanto teníamos interés a bajarnos. Sí, 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 sí. Para fuir de la Salonique a Salonique, Ah. il fallait être plus grand que 24 ans. En español, sí, sí, sí. Oui. Quería tener más de 26 años. Manco de 23. Para no ser Asker. Voilà. ¿Asker griego o turco? Grego. Sí. Tout se fue en 1912. Sí, sí, sí. Il m'accorde de octobre 1912, Sí, 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 sí. le jour où ils sont entrés. Bueno, me había dicho antes que después del Talmud Torah se fue a estudiar en Estambul, ¿no? O en, No. en Selanik. En Selanik. ¿Qué estudios hizo? Estuve 3 meses en la Alianza. ¿Sí? ¿Antes se empezó el francés o lo sabía ya antes? El francés lo empecé de mi hermano, a la librería. ¿En qué librería? Librería francesa. Su hermano tenía una librería Sí, francesa. sí. ¿Ande en Selanik? En Selanik, ¿Ande está ahora la librería de Morjo, no? No. Rue Sabri Pasha, Sí, le cabe Venizelos. sí, ahora no se llama Sabri Pasha. No, Venizelos. Venizelos, al número 2. Sí, cerca de la Plaza de la Libertad. Sí, tú près. Exactamente. Tout près. Eletería. Tout près. Sí, 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 sí. J'ai assisté en 1908 a la proclamación de la libertad en Turquía, Sí, al Hurriyet. en 1908 y Sí. 8. Cuando echaron a Abdul Hamid. Sí. Oui. Sí. No, Abdul Hamid lo echaron un año después. Sí, sí, sí. Parce que Abdul Hamid quiso de nuevo De nuevo, hacer el Empire el Otomano. imperio, sí. A aquel día, en 1919, lo quitaron. Lo quitaron. Eh, Y muchos soldados judíos se fueron allá, a Estambul, ¿no? Aquel día, para echarlo. Muchos se fueron, Sí, sí. y lo quitaron. Sí, sí. Y después lo vi de Abdul Hamid pasar en una carroza, calle Sabri Pasha, quand se s'en allait en exil a la Vida Ida, Sí, a sí. Salonique. Y estuvo en la casa de Alatini. Eso Sí, es. Exactamente. Vida Ida era de Altine. Sí, 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 sí. Y ahí murió, ahí bueno, murió. de modo que cuando Abdul Hamid vino a Selanik, él tenía que edad Era 1918. 1918, es decir, que tenía ya Bar Mitzvah. No, Sí, no si tenía. nació en 1895, en 1918 tenía 13 años. Sí, ma no era justo, no era eso. Ah, no era, no. Todas Ah, las datas son falsas. Sí, sí, es verdad. Je préfère dire dès maintenant, Sí, toutes sí, les datas son en falsas. español, sí. Todas las datas son falsas. Sí, porque es verdad que me dijeron que muchas veces no escribían, porque eso pasaba por los tefteres de los judíos, y no de los griegos. Sí, De modo que muchas veces anunciaban el nacimiento de un hijo 2 años después. Eso No, es. sí. Eso. Sí. Las niñas no había importancia. Sí, las niñas. Las declararon a punto al día mismo. Sí. Porque no había por los niños, Sí. y había pagado a Bedel. Ah, quería pagar, sí. El bedel era el que reemplazaba. Las taxas de la comunidad. Sí. No había Bedel, sino había pagar Bedel. Bueno, ahora le demando a la señora cuando nació, si le puede mandar a una señora. Yo nací en abril 1911, 1911. Sí. a Salonique. En Selanik, es decir, que solo tenía un año cuando Selanik vino a ser greca. Porque mi mamá decía, cuando vinieron los griegos, tú te estaba criando. Ah, sí. Criando es un año, año y medio, no sabemos. Bueno, ¿y cuál era el nombre de su madre y de su padre? Mi mamá se llamaba Dudun. Dudun. Beraja. Ah, Beraja, Beraja. sí. Casada con Cinto Montecchio. Con Cinto Montecchio. Con Cinto Montecchio. Mi padre Cinto se era llamaba. Montecchio. Monteño. Montecchio. El nombre italiano. Italiano, Sí. Montecchio. Ya veo. Bueno, de modo que ella fue criada, digamos, durante muchos años en Selanik, Sí. ¿hasta qué edad? Estuvimos a Salonique, vinimos tres veces en París, Ah, sí. porque mis hermanos vinieron en París en 1923 y el grande vino en 1917. Que eran más aidados. Más edad. Ella era la más chica. Yo era la más chica. Sí, Mi padre decía, yo no puedo vivir sin mis hijos. Sí. Y vinimos, dejaba el comercio a París, dejaba Sí, todo, sí. vinimos en París. Ya veo. Mi madre decía,
yo no puedo vivir en París, nos tornávamos a Salonique. 3 veces fue ese viaje aller-retour. Sí. Fina que nos decidimos a venir enteramente aquí. Aquí. Y yo hice mis estudios a la escuela de las Sœurs. ¿De allá? A Salonique, a Salonique. Sí, a Salonique. Y vinimos en París definitivamente en 1929. Y 29. En 29. Es decir, antes de Campbell. Campbell fue en el 32. Sí, lo conocimos Campbell. Sí. El tiempo entero que estuvimos en Salonique vivimos mucho buenas relaciones con los griegos. Sí, excepto con los moagires que vinieron. Los moagires hubo un poco en el comercio. Sí, no fue el comercio que quisieron tomar las casas de los judíos. Se metían delante de las boutiques de los judíos y hacían la concurrencia. Sí. Neutramente con los griegos de Salonique vivimos siempre muy... mi padre tenía una clientela, era tapissier mi padre, Dushekchi. Sí. Dushekchi. No adobador de tapetes como el mío, no. Tapissier, es decir, mi padre era adobador de tapetes, reparaba los tapetes. No, aquí era tapissier como que esto. decía, sí, exactamente. Hacía de los muebles. Sí. Y tenía clientela griega, lo adoraban. ¿Qué cara le decían? Santo, se llamaba Sento. Santo. Lo llamaban santo. Santo, calculaste es bueno, no te estás llevando. Y cuando veía las fiestas griegas, mi padre me llevaba a mí, tenía yo unos cadeos mucho hermosos, mi padre era mucho contento de me llevar, nos íbamos a las casas griegas, recibidos como se quería, muy bien. Como buenos musafires. Voilà. Exactamente. Sí. ¿Y me dijo que estudió de las Sœurs, ¿no? Sí. ¿Y hasta qué grado? Al final, el brevet. Hasta el brevet. El brevet. A Salonique, cuando teníamos el brevet, era una buena instrucción al tiempo. Sí. El brevet. ¿Y la enseñanza se hacía en francés? En francés. Era el mismo programa de la Francia. Sí. Es decir, que las Sœurs venían de Francia, eran francesas. Sí, las Sœurs de Saint-Vincent de Paul. De Saint-Vincent de Paul. No había proselitismo, del todo. Nos querían mucho, se atachaban mucho a las elevas, era una buena educación, y nos querían mucho. A la escuela no había que judías. Solo judías. Había una griega, una italiana, una búlgara, el resto, los 3/4 eran judías. Bueno, ama, entre las Sœurs y la casa, ella no se iba al Cal. Al Cal iba para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Sí, mi padre iba con los hijos. Con los hijos. Nosotros no. ¿No? ¿De qué? No se podía. ¿Y de qué? No. Bueno. ¿Y festejaba Pesach su padre? Sí, hacíamos todo en casa. Sí. Con la Haggadah de Pesach. Todo. ¿Sabe unas cuantas palabras de la Haggadah de Pesach? Este pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. ¿Y cómo se cantaba? Mi padre con todos. Sí, ¿cómo se cantaba? Ese es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Este año aquí siervos al año vinieron en tierra de Israel, ellos oro. Cuánto fue de mudada la noche esta, más que todas las noches. Muy hermoso. No, que guardimos un souvenir de las fiestas. Sí. De las fiestas de Salonique era una cosa maravilla. Tanto que su padre vivió hacíamos el Seder de Pesach. El Seder de Pesach. Cuando el padre se fue. ¿Cuándo se murió su padre? Mi padre se murió cuando se escapó la guerra en 1945, abril. Aquí en Francia. Abril, y no habíamos retornado de de esto vamos a hablar después. Ahora quiero saber cuándo, me dijo que ella vino aquí a Francia en 1929, me parece. Sí. ¿Conocía ya a su marido? No. A su marido lo yo vine aquí en 1916. 16. Sí. En plena guerra. En plena guerra. Como el padre de Morin, ¿cómo se llama? De Nahum. Sí. En 1909. Nahum. Sí, de Nahum. Vino en 1916 y para él hicieron una excepción, inventaron la nacionalidad selanecría.
Eso existió. Sí, sí. Bueno, y cuando vino, ahora pasó a su marido, Sí, después vamos, sí, sí. y cuando vino aquí en 1916, tuvo que hacer asiática aquí, ¿no? Yo fui a consultar un político francés, ¿Un qué? un hombre político, un Sí, diputado político. francés, Sí, Léon Abrami, sí. député du Pas-de-Calais, que había conocido a Salonique. Lo que hizo también Nahum. Bon. Y ahí, yo lo he leído como recibió a la Plaza de Estados Unidos, me dijo, ¿qué piensas hacer aquí? Dije, yo aquí, va a escribir la escuela, va a hacer el droit, Derecho. el derecho, y puis va a ser un político, va a ser diputado. Sí, sí. Y, Tan presto. Y no tenía un demente. y me dijo, Léon Abrami, mon petit ami, en France, en tant que judio, ben, él era judio. Sí, sí, ahora mí. Bon, Abrami, nacido en Pas-de-Calais. Yo era judio. Yo fui diputado. O sea, diputado puede ser, ministro puede ser, pero no ambasador. Porque yo Sí. quería ser ambasador. Ya, Sí, sí. quiero ir presto. Me dice, no pierdas tu tiempo, no puedes hacer nada aquí. Allora, toqué de camino, me metí a laborar. ¿Qué tipo de laboro? ¿Tejidos? No, No tenía ni de huevo de nada. ¿Mandrallos? Donde ¿Qué oficio? papetería, A papetería. porque mi hermano Salonique era ¿Y papel. anda en qué parte de París? Vino directamente a París, ¿Qué? después de Marsella. que de la gare, que de la gare. En primer empleo en París, empleado en una papetería al quai de la gare, Sí. a las escrituras. Ujú. Y de ahí un sobrino mío me dijo, sal de ahí, vas a entrar en el comercio, te vas a hacer viajante. Y empecé a viajar, me fui a vender cartas, Y no papel. no papel. Te olvidaste de decir a Monsieur Severin que visites correctora primero. En los primeros tiempos, no tenía qué hacer, un amigo me dijo, me tú sé corriger, Sí, correcto. porque a Salonique, entre otros oficios, caí muy en euro, me hice jornalista. Tuve mi propio journal quotidien politique a Salonique, La Dépêche de Salonique, En francés era. en francés, Sí. que duró 120 días, y donde la colección... Eso fue mucho. 120 días. 120 días. La colección entera estaba en este lugar mismo, pero cuando los hermanos me tomaron todo, me tomaron la colección entera de 120 jornales. C'était mon bâton de maréchal, ahí estaba. Me llevaron todo. Haciendo la concurrencia al Journal de Salonique, de Saint-Lévy. El journal de Saint-Lévy existía de ahí, déjà. Ujú. Existía ya. El mío, Saadi Lévy, Saadia Lévy. Saint-Lévy era el padre. El padre, sí. Él era Samuel, Samuel, sí. Sam Lévy. Es Sam Lévy, el que hizo la época. revista, él hizo la revista que se llamaba Les Cahiers du Sefardisme, me parece. No lo conocía esto. Sí, sí. Ahí, yo a Salonique, j'avais el rosario del journalismo. Muy bien. J'ai fondé mi propio journal quotidien, Sí, sí. cada día, que duró 120 días, La Dépêche de Salonique. Sí. La colección entera estaba ahí, me la Ujú. llevaron los hermanos. Ujú. La colección entera, 120 En días. esa misma casa. Sí, sí, no. Es decir, que morabas aquí Sí. durante la guerra. Sí, sí, sí. Y después cuando se fueron a Nos abrir llevaron todo. y lo tomaron todo. Vaciaron la casa a no dejar una aguja, un filo eléctrico. Y no se topó nada después. No. Ni la colección de... Rien. Las paredes los llevaron porque no podía llevarlas. Sí. Eso es todo. Bueno, lo que quiero saber, había al mismo tiempo en Selanik muchos jornales en judeo español. ¿Sí? Había el imparcial, Sí. había después la época de Sadir Leví, la época, en español, en judeo En español. español, sí. Bon, había el journal de Salonique, que era de Leví. Aquel tiempo, en 1916, je fondé mon propre journal, La En Dépêche de español, Salonique. en español. En La español, Dépêche. en español. Sí, sí. La Dépêche La de Salonique, Dépêche de en Salonique. francés, que duró 120 días. 20 días. Pedí 70 francos
y escapé. Es mucho. ¿Eh? Ah, en aquella época, 70 francos es mucho. 60 francos que erano De francos oro. d'oro. De oro. Allora conta il feccio di correttore ora. Después, cuando vino en París, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A la escritura, c'est pas mon genre. Mm. Un amigo me dijo, entra en esta estamparía como corrector. Muy bien. Está bien. Corrector, metieron ahí una luz así, Sí, casi. el día entero ahí. Dije, bueno, hoy voy a quedar aquí, mañana no vengo más. Encorvado todo el año, todo el año. Mañana duró 5 años. Ah, 5 años al tiempo de colegiar. Fíjate que salí de ahí un día. para ganar nada. ¿Qué se gana? Sí, 8 francos al día. Eso era mucho entonces. No, yo no sé, estoy demandando. 8 francos al día. Eso fue en 1917, 18. 17. Sí. Después, un día me vino la idea, fue a ver al director de la estamparía, que era un jornalista. Le dije, ¿sabes? Yo puedo escribir artículos para tu jornal. ¿Qué artículos? Economía política. Je peux faire des enquêtes. Sí, sí, en español. Puedo hacer encuestas. Sí. Fue, y dice, va. Venía a la mañana a la estamparía, tomaba la labor de corregir, lo daba a los otros empleados, y yo me iba a hacer encuestas en ciudad. El consulat, enquête économique, et il faut croire En que, español, en español. que lo que escribía había un fondo interesante. Pues un día un colega me dijo, ¿sabes, Herrera? Los artículos tuyos están reproducidos por los jornales. Muy bien. Un día fue a ver otro jornal. Yo quiero escribir artículos. ¿Ah? ¿De baldes o en pagado? Me dice él, ¿quieres ciñar o no? Si ciñas, no sos pagado. Ay, Si no ay, ciñas, sos pagado. Yo vengo aquí para ganar mi vida. Sí. Ahora, hacía artículos que eran bien folclore, que eran interesantes. ¿En qué jornal, cómo se llamaba? Le bulletin de bourse et de marché, Ah, au 33 rue Jean-Jacques Rousseau. ¿y eso se puede tocar, Dainda? En los Ah, archivos, estoy seguro. Ah, absolument. ¿Y de qué no puede recogerlos? Sería interesante. A la Biblioteca Nacional. Sí, muy bien. Ma los artículos míos estaban signados. Bueno, Si se puede señalaba- reconocer por el estilo. Pardon? Se puede reconocer por el estilo. Él Ay, tenía yo- su estilo. Toutes les enquêtes économiques eran mías. Sí, Ma si signaba, no era pagado. O yo quería ser pagado. entiendo muy bien. Allora, no hay signatura. Mm. Porque un día fue en otro jornal, Avenue d'Opéra, a proponer mis servicios. Y me preguntaron, ¿qué sabes escribir? Digo yo, ustedes tienen enquetes económicas, son mías. Ah, dice, pero no están señaladas. Digo, no. Porque si eran señaladas, llevan un nombre, era pagado. Sí. ¿Sí cómo está? Bueno, y después hizo artículos firmados, ¿o no? No, Nunca. no, truqué. ¿Qué trocó? ¿En qué? Voyageur de commerce, représentant en bonneterie. Muy bien. Pues teníamos Con un- el Sentier, esta vez. Con el Sí. Sentier. Entonces conoció a Nahum. No, lo No, conoció. no lo conoció. mucho más tarde. Mucho más tarde, sí. Tenía un sobrino que estaba en una casa, me dijo, ven conmigo, vamos a viajar. Él visitaba las grandes ciudades, yo los casales, Los casales. los chicos colegios. ¿Qué vendía? Calzas. Calzas. Sí, sí. Chalvares, no. No. Solo calzas. Va y chaussettes. Sí. Entiendo. Sí, ¿Y se como vendía bien? Se vendía bien. ¿Con hilo o sin hilo? Como- Solo calzas, hilo no. Filo. No. Solo calzas. Solo sí. calzas. Va y chaussettes. Sí, ya entiendo. Y después gané un poco de dinero y subí el grado, me fui el director de la casa, hasta que los directores se fueron y quedé por mi cuento. Eso en el Sentier. Si se entrevista aquí al lado. Ah, sí, de Trevis, sí, ya veo. Era ¿Y muy- tenía ya esta casa aquí? Sí, siempre. ¿Desde cuándo tiene esta casa? De ¿Cuándo se nos casaron? casamos, ¿sí? En Sí. 1932. En 1932. Aquel Se tiempo- conocieron en 1930 Sí, por allá, sí. o en 32. Sí. ¿Pichín se casaron? No. 6 meses después. 6 meses, sí. Se enamoraron y Pichín. Ella se enamoró de mí. Y mis, No tengo qué hacer.
Y mis parientes moraban al quatrième. Ah, en la misma casa. Yo cuando estaba jeune fille Sí. moraba al quatrième. Bueno, ¿y sus parientes de qué vinieron aquí? ¿De Seranik también? Sí, venimos todos, ¿Con ella? Sí. todos. Bueno, ¿y qué hacían los parientes? ¿También No, era tapissier. Ah, sí, es verdad, ya me lo he Era dicho. tapissier. Y laboraba en este oficio, Sí, aquí. sí, laborábamos Rue de Belfond. Esa calle. Teníamos un magazine Veo. de Belfond con mi hermano. Sí. Ya Y veo. mi hermano, el más grande, era fondé de pouvoir a la Banca Mar. Amar, sí, el Saúl famoso Amar, Amar. Saúl André Amar. Amar. Sí. André Amar es la Sí. misma Andrés persona. el anillo. El hijo que murió hace Sí, poco. André Amar. André Amar. Y mi hermano quedó final 1940 a Salonique, después fue en New York. A Nueva York. Sí. Hasta el 40 se quedó. De Seranik se fue No, inmediatamente a... estaban en provincia. Sí. Después rehusó a hacer papeles para ¿En provincia de Grecia o aquí? No, aquí. Aquí. Estaban... Marsella, a Marsella, quoi. eh, Mario está a Marsella. non, il était du côté de... ¿En qué parte de Lac de Francia? Bourget, por ahí. Ah, sí, sí, aquí, cerca de París. Cerca de París, sí, es Bourget. Sí. Sí, sí. Y Non, pudo... c'est pas le Bourget de qui. Non. Le lac du Bourget, à la de la frontière suisse. Ah, Al sí, côté sí, d'Annecy. sí, ya veo. Porque la Banca Mar se había retirado Sí. por ahí. Après Saúl Amar a été déporté avec toute sa famille. Sí. Y mi hermano... Excepto André. André no. No, André rehusó para fuirse. Sí. Y mi hermano dijo, yo no me quedo aquí. Y Monsieur Amar le decía, Monsieur Montejo, Sí. ¿para qué te vas a ir? Estamos buenos aquí. No, decía mi hermano, yo me voy a ir, fizo lo menesteroso y En partía. plena guerra. Sí, Eso sí, fue en sí. el 41 por allá. En 40. Antes de la entrada de los americanos en la guerra. Justo cuando entraron los americanos se toparon en la mar. Exactamente. De modo que de este modo Sí. pudo ir a la Sí, sí. América. Sí, sí. Se salvó de este modo. Salvó, no sé. Sí, sí, sí. Y Saúl Amar decía siempre, Montejo, no te vayas, no te vas. Lo que pensaban todos, Claro. finalmente. Bueno, de modo que finalmente se conocieron en 1932. 31. 31, en aquel momento su marido, su futuro, Sí. hacía de jornalista. No, No, Daina no. Ya era déjà Ya era, en sí, el sí, comercio. sí, ya, bueno. De modo que vivieron aquí desde el 32 hasta el 41. Partimos de aquí en 39, nos fuimos Cuando empezó la guerra. antes Antes. nos fuimos a Corrèze. Sí, Y estuvimos ahí 5 años sin laborar, en Brive, en Brive. Y exactamente. nos decían los que estaban en París, estás durmiendo, ¿qué estás haciendo ahí? Viniendo aquí, estamos ganando mucha moneda. Nosotros, mi hermano, nosotros estábamos 10 en la familia, decimos nosotros no nos manejamos de aquí. Muy bien. Y quedamos ahí 5 años sin laborar, me demando ahora ¿Con cómo qué parás? lo hacemos, no sé. Sin hacer marché noir, sin nada, sin nada. Pero hay que más ser razón. Ama, yo quiero saber, tenían cartas de identidad, todo? Sí, todo en regla. Oui, oui, oui. Con el nombre, con... Todo, Vos sin todo. problema. Vos declaremos. ¿Qué hicieron de la mairie, por ejemplo? ¿Sabían que eran judíos? Sí, nos declaramos judíos con el tampón y todo. Eran todos amigos que ainda hoy los frecuentamos. Sí. Ainda hoy cada año les enviamos regalos. Nos salvaron porque cuando nos queríamos fuir de Brive, cuando vinieron los alemanes, tuvimos gentes al comisariado Sí. y a la policía, sin nos conocer, nos hicieron de cosas maravillosas. ¿Qué Y- hicieron? Al cual decir nacionalidad griega, nacionalidad turca. Turca nos tocaban. Griegos los hermanos nos tomaban. Exactamente. Hemos- No, lo interesante es saber que hubo gente que Sí. salvó. Sí. Ayer me parece hubo una ceremonia en la que Sí. dieron las gracias a muchas personas francesas que salvaron a muchos Oui, oui, judíos. oui, oui. Nosotros estuvimos ahí a Brive, uno que estaba a la policía, que tenía 20 años, 21 años, una persona insignificante. Sí, ¿Cómo nos vino un día a decir, vos están buscando, ¿qué haga yo? muy hermoso. Y nos salvó, nos envió a Beaulieu-sur-Mer, él metió el papel Beaulieu, había Beaulieu en Corrèze. Pour aller à Beaulieu-sur-Mer, il fallait laisser En passer. español, sí.
no podíamos tomar ese paseo, no nos daban. Sí, sí. Él metió Beaulieu. Volvió, sí. Estuvimos a la Côte d'Azur. Lindo y vive y estamos en correspondencia. Estuvimos Este amigo. 6 meses a la Côte d'Azur y nos fuimos cuando vinieron los alemanes y tornamos en Brive. Cal absolutamente dar el nombre de este señor para Yad Vashem. Chamar. Monsieur Chamar. Sí, sí. Chamar. Chamar. Cal hacerlo, porque ya sabes que existe Yad Vashem, en Yad Vashem tienen vamos a decir, un buró en el que escriben Sí. y hacen árboles, Sí, sí. sharas Sí, sí. enteras Sí. de lo que llaman los tzadikim, es decir, los que Oui. salvaron a judíos Oui, ya, en on todos peut los le países citer. ocupados. Monsieur Chamar, il était à la police. En francés, en Qu'est-ce qu'il francés. était? En español. Sí, que a la police que era. Secretario. Secretario. de la policía. Secretario de la policía, era un giovano, Sí, esto es muy hermoso. insignificante y quedamos en buenas Durante relaciones. toda la guerra. Fin sin ahora, cada año les enviamos regalos, nos Muy envían bien, regalo. Muy bien. ¿Qué edad tiene ahora este señor policía? ¿Cómo? ¿Qué edad puede tener ahora? 70, 75. Y ya está en la retreta, no tiene 70 años, no tiene 70 años, malheureusamente tenía un hijo, lo pidió, era enseignant a Pointe-à-Pitre, il a été très malade, il a été... En español. Il est mort, il nous a écrit, Verso Hansin. y nos escribió, Sí, 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 sí. Y conoció al hijo. sí, Pero yo, sus razones de vivir. Quería saber cuál era el oficio de su papú. ¿Qué era el oficio de? tapissier, Exactamente. Y del padre también. y mi hermano, Y el hermano. la Es tapissier. decir, que todos Sí, se quedaron en sí. este oficio, Sí. que trujeron de Seranik hasta aquí. C'est ça. Bueno, Sí, sí. y el oficio del papú de este señor que no lo conoció. No, ya no. Sí, ama, ¿qué hacía? Lo sabe esto. Hay dirigentes que eran sarraf. Sara Afsi, lo dicho esto. Bueno, y su padre, Eso. también Sara. Mi El padre. nombre. ¿Cómo se llamaba su padre? Joseph Herrera. José Herrera. Y su papú se llamaba... Eso se olvida mucho, el nombre del papú. No lo conocí. Sí, es verdad, mas su padre hablaba del nombre de No, su... yo no conocí a mi padre y mi madre. Bueno, si él, ¿cómo se llama? Herrera, ¿cómo? Paul. Paul. Sí. ¿Y Paul no es el nombre de su papú? ¿Cuántos hermanos tenía? Bueno, El único. Él es el único. No, Porque si él es el único, es el nombre de su papú. tenía un hermano. ¿Más hay dado? Sí. Mejor. David. 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 Y antes, Uno más grande de mí, Moisés. Moisés. Era yo. Sí. y dos Es decir, hermanas. ellos- Y hermano. Bueno, eso quiere decir que David era el nombre de su papú de parte de su padre. Es posible. Y su nombre es el nombre de su papú de parte de su madre, si es el segundo. Madre era de Barzano. Sí, estoy hablando del nombre chico. Nina. Sí, ya lo sé. Sí. Ama, el padre de Nina, de su Ah. madre, tenía que llamarse Paul, una cosa como esto. El hijo se llama Judá. Yehuda. Judá. Ujú. Bueno, y su hermano más chico se llamaba Moisés, me dijo. Moisés. No, más grande de mí. Más grande. Yo era el más chico de todos. Sí, 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 sí. En este caso él tenía el nombre de un tío. De un tío. De este modo se hace, ¿eh? Bueno, yo quiero saber, ¿había el uso, la costumbre en Seranik de ir en Ziara, en el Bedajaim de Seranik? Sí. Había un Bedajaim muy grande. Sí, ¿Se fueron allá sí, de vez en cuando? sí, pero las mujeres iban también. También, eso ya lo sé. Aziara. A Ziara se llama. Sí. Y él también hizo el Ziara en la... No, No no, conocía eso. no conocía. Además, la señora sí, Conocía el Bedajaim. que era muy grande, Sí, Muy grande. que lo destruyeron los alemanes. Sí. Antes empezaron, ya los griegos. Sí, sí. Y nosotros asistimos en 1970, fuimos a Salonique Sí. y fuimos a visitar y vimos de construcciones, universidades, todo arriba de... En arriba del... sí, sí. Estuvimos también, Enrico y yo, solo cabe un poco tomar la tierra de la sitio universitaria ya, Sí. Tichin aparecen piedras tumbadas. Sí, sí. Tichin, Sí, sí. Tichin. A la escuela Italier, donde hice mis estudios. ¿Cómo se llama exactamente esta escuela? Mechep Italier, Y Dadier. Idadie, ¿qué quiere decir? le Grand Lycée. Bueno, yo me estoy empezando, yo quiero saber. Bueno, ¿y qué se empezaba allá? Que Todo.
en turco, En turco. solo. Sí. Y Sí, tenía muchos amigos también de un mes. Sí, En el mismo liceo. el mismo deseo, parfaitement. Los ¿Y Dolmens. cómo se avenía con los del mes? Muy bien, Muy bien. muy bien. ¿Los del mes se sentían un poco judíos? Sí, eran. Eran. ¿Y hablaban el judaísmo también? No. Hay gente que en sus casas, a las escondidas, ahora, ma yo no sentí nunca, ma eran liberales. Sí, sí. Ma a Salonique yo conocí Dolmes enfrente De su casa. donde moraba mi padre, el ¿Dónde magazine. moraba? El magazine. Sí, ¿dónde moraba? Nosotros morábamos allá a Sofía. A Allá a Sofía, Sofía, Saint sí, Sophie. sí, sí. Allora, el magazine de mi padre, enfrente había unos turquitos, decían son Dolmen, y hablaban español como nosotros. Exactamente. Exactamente. Esto es en 1925, 25. ya que nació Sí. en 1911, Sí, me sí, dijo, sí, eso sí. ya lo sé. Sí, sí. De modo que, ¿y habló judeo español con estos Sí, meses? sí, sí. Muy bien, Sí, esto es sí, interesante. como si éramos otros. Bueno, y sabe, a esto no lo sabe porque era muy manceba, ama el Señor tiene que saberlo. Estos eran eclis de un mes, Sí. tuvieron que ir a la Turquía después de la guerra. Sí, Lo sí. sabe. Lo sé. Así, por cuando hubo trocamiento de población. Exactamente, cuando vinieron los muajiris En de allá, 1900, en los- 1923. Exactamente. Sí, sí. Bueno, ¿y qué de su Tarapapu no sabe nada? No sabe nada. Fue enterrado en el cementerio de... Sí, naturalmente. Ella sabe que desde mucho tiempo todos moraban en Selanik. Sí, sí. Y de su parte también, todos moraban en Selanik. Todos. Todos. Sans excepción. Cuando, conoció tumbas de los Tarapapus. No, esto no lo sé. Y No, ella... no había, en el cementerio no había ningún orden. Es verdad, ama, había gente que sabían Sí, dónde estaban sabían, las ¿no? tumbas. ¿Cuál es, según él, su más viejo recuerdo al Señor? De Salonique, De Selanik, su más viejo recuerdo. a partir de 1908, ¿Sí? puedo recontar día por día. Día por día. Oui, Sería interesante. ¿Quiere empezar para ver? 23 juillet 1908. En español. Oui. 23 de julio de 1908. Fue el día de la declaración de la libertad en Turquía. En Turquía. Sí, sí. Un año después fue una contrarrevolución, Contrarrevolución, sí, sí. pero que no duró mucho. Se estableció la constitución nueva como il faut. Sí, de los turcos. Solo tú. Aquel año se tocó el rey de Mehmed, se hizo un rechaz, Sí, etc. sí, sí. Después Lord, 1909, fue la guerra con Con los búlgaros, ¿no? los arnautes. Los arnautes, Los sí, albaneses. los albaneses. La guerra en Bosnia y Herzegovina Sí, con los turcos. 1910, la misma cosa. 11 fue la guerra balcánica, donde los búlgaros, los gregos, los serbos y los caras de Montenegro se son reunidos. porque todos querían tomar Selanik. Todos querían despedazar a Turquía y la despedazaron. Selanik quedó griego a la suite de una guerra Habla en español. Después de una guerra, que duró una noche entre los griegos y los búlgaros. los búlgaros. Se mataron entre ellos, y son los griegos que vencieron, y quedamos griegos. Si eran los búlgaros, debemos quedar búlgaros. Desde octubre de 1912 que somos griegos. Sí. ¿Y eso le plació a él? ¿No quería quedarse turco? Yo era turco. Sí, lo entiendo. Mis estudios fueron hechos en turco. Sí, sí, es verdad, ama después cuando estuvo bajo el gobierno griego, se hizo griego. Evidentemente. Bueno, ¿y esto le plació a él? Hubiera mejor quedado turco, ¿no? No, cosa. Éramos griegos. C'est comme ça, c'est comme ça. Sí, ama, a mí me dijeron que a partir de aquel momento el Shabbat ya no fue el Shabbat. El Shabbat sí, no pudieron ser... Sí, porque los griegos quisieron imposar que el Shabbat no era Shabbat, fue trabajar, fue fermar el dimanche. Exactamente. De modo que... Porque los turcos nunca, cuando los turcos estaban ahí, éramos los reyes nosotros. Sí, En Salónica había 50.000 habitantes.
los 60.000 eran judíos. Ujú, Los 60.000 judíos, entre ellos que regaban la vida comercial de Salónica. ujú. Todos cerraron día de Sabá. Ya lo sé. Todos los griegos cerraron día de Sabá. De modo que con la llegada de los griegos todo Todo trocó. tocó. Y entonces empezó, vamos a decir, empezaron los movimientos contra los judíos. Porque A poco a poco. Venizelos no fue bueno para los judíos. No podía ser bueno porque era obligado de ser negro. Exactamente. Eso quiere decir que finalmente no había No. ninguno para defender a los judíos. Persona. Mm, Persona. mm. Ya me he dicho que él vino en el 29 aquí, ¿no? ¿Sí? No, el señor. Yo en 1916. 16, sí, sí, En pleine guerre. sí, sí, de modo que no conoció Campbell ni la No, señora. No. Quelle cosa era Campbell? Campbell, c'est en 30, vers En en 1930. 1932 fue Sí. un movimiento contra los judíos. Un movimiento, un genre de pogrom. De la parte de la derecha. Me no duró mucho. Sí, sí, no duró mucho, pero hubo matados, Sí, hubo, sí. hubo magazones quemados, Sí, sí. etcétera, etcétera. Ni l'incendie. Sí, sí, me parece que no, el señor no conoció el fuego grande. Ella conoció el fuego grande. Sí. Bueno, ¿cómo pasó esto? Porque trocó de casa entonces. ¿Cómo? Ella trocó de casa. Nosotros morábamos allá a Sofía. Allá Sofía. Era un sábado a mediodía, estábamos en visita de una tía mía, verso las 3, 4, juego, bueno, nos fuimos a nuestra casa. Ya se empezó a quemar todo, no sé qué. Y su casa también. India nos había quemado nuestra casa. Mi padre tenía un turco, un cliente turco que tenía un fiacre. Ujú. Araba. Araba. Cómodo nos vino a tomar a nuestra casa este turco, que podía tomar dineros muchos para transportar a la gente. Lo vino a tomar a mi padre y a nosotros con todo lo que teníamos. Mi madre tomó las Bueno. cosas manco importantes. Con bobos enteros. Nos llevó a su casa, que era, Eso es hermoso. al cartier de las campañas. Por allá. Que Sí. era nos llevó a su casa, nos albergó a su casa, quedándonos aquí el tiempo que queréis, nos mantuvo, nos dio logis y quedamos bastante tiempo. Mi madre decía, yo quiero irme con mis parientes. ¿Y dónde estaban los Y nos fuimos de la nona mía, que moraba donde se declaró la guerra, a la Cámara. ¿Dónde es esto? La Cámara era L'Arc de Triomphe. el cartier Ahí. el cartier donde salió el cartier turco, Sí. donde salió el juego. Ujú. La casa- Eso es arriba. La casa de la nona no se quemó. Ujú. Nos fuimos 4 familias a morar en de la nona, estábamos todos ahí. Y después quedamos un cuanto tiempo, unos fueron por aquí, otros fueron de por ahí. Ama, el juego grande fue una desgracia para los judíos. Y- A partir de aquel momento, porque no rehusieron a obtener los terrenos. Los terrenos fueron vendidos por Sí, los... no sé Sí, después sí. cómo se pasó, Sí, no sí. sé, lo que me quedó, el huesmo del juego duró meses enteros. Meses enteros, pero después hubo mucha prosperidad. Empezó la ciudad a construirse y mi padre laboró mucho bueno y nos remetimos, Sí. después de haber pedido todo, nos remetimos de Sí, vuelta. es verdad, eso todo es verdad, pero finalmente los judíos perdieron mucho. mucho, con el- mucho. Y Porque estaban entonces empezó a full. una ola de irse, deshuidos, sí. de irse. En 1925 empezaron a irse, había un bateau que se llamaba la Providence. ¿Sí? Y los griegos no estaban contentos, decían, y este Galía, vos vas a ir a la Galía, aquí sí, este Galía. Y empezaron todos Sí, en sí, el sí. reparto de Boucher. Galía y la América también, Sí, muchos. sí. Sí. De modo que esto fue un recuerdo muy duro del juego grande. A ver. ¿Ah? ¿Vivía el papú Dainda entonces, su papú? Sí. El papú también, sí, la nona, me Sí, dice de la y nona. la nona y el papú, sí. Y el carapapú no. No, Esto no. No. Esto no. Y finalmente ella vino con el papú aquí a Francia, con su papú, ¿no? No, Yo con mi- vine con- en con mi padre, 1916. con mi su padre. y con el papú no. No, papú se había morido. Se en había Salónica. morido, sí. ¿Qué dice el señor? Yo vine aquí en 1916. Sí, Solo. el juego ya se
Bueno, y... No había tenido el juego. No, el juego se fue después de En 17. en el Bueno, 17. De modo que ella conoció también la armada francesa en ¿Quién? Seranik. La armada, los soldados franceses. Sí, naturalmente. Sí, 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 sí. porque- Y la armada serba. Y la armada serba. Había unos serbos que me venían a dar de biscuit. Bizcochos. Me tocaban los cabellos, me decían, yo tengo una chiquitica como a ti. Ah, sí. Y me daban biscuits. Ahora, ¿los serbos eran aliados? Eran aliados, sí. Sí, Sí, ¿no? sí. Sí, 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 sí. sí. Era el tiempo de General Saray, Sí, 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 la sí. armée française. Exactamente. Lo que Yo que llamaban l'armée du Grand Orient. ¿Ve? Sí, sí. No, porque Saray era un Ve, ve. framasón, ¿no? Ve, 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 Es por esto. ve, ve. Y a mí me dijeron que cada país tenía su posta en Seranik. Había la Sí. posta de Austria, Sí. la posta de Alemania, No, en Allemagne no. Il y avait l'Austria, l'italiana, son dos, ¿qué había más? La francesa. la La francesa. francesa, c'est tout. Y la turca no. No, No. la Grecia. Sí, sí, bueno. Mais ça c'est le reste des capitulations. Exactamente. A poco se parece. A poco, sí, sí. La poste française la messagerie maritime, la poste italiana, Sí. Reggio Poste Inglesa italiana. no. Inglesa No, le poste austríaca, Cartier Franc. Me parece que había al lado de la escuela donde estuvo él, había también escuela alemana, escuela, Sí. escuela italiana, Sí. Sí, sí. Dante Alighieri, escuela No, inglesa de los misionarios. Reggio Scuola Italiana all'estero. ¿Cómo se llamaba? Reggio Scuola Italiana all'estero. Sí. École Royale Italienne de l'étranger. Sí, a mí me parecía que se llamaba Dante Alighieri. L'Atelier est une société purement philosophique. Ah, sí. Y la Alianza Francesa. Sí. Estuvo en las escuelas, No, yo de la estuve en De Alianza. las Sœurs. Él sí, ¿no? En las escuelas de la L'Alliance Alianza. française, l'Alliance israélite Israelí, universelle. sí, es lo que quiero Ne decir. pas confondre No. avec Existía también la Alianza Francesa, Sí, sí, porque Saporta, por ejemplo, me dijo que hizo el bachillerato, el bachot, Sí. en Seranik, en la Alianza No era la Francesa. alianza, era a la Mission laïque française. La misión laïque, francesa, la misión sí, laïque. sí, exactamente. Parce qu'il y De avait modo aussi- que muchos judíos vinieron aquí con el Sí, con el sí, sí, baccalaureat. la misión laïque de la Mm, il y avait l'Alliance israélite universelle, Si. qui existe toujours à Paris, sí, qui a été fondée en 1850 1860 y 60 exactamente. et qui a essaimé des En lycées partout, español, partout, sí, partout. sí. Muy bien. De modo que finalmente se puede decir que Seranik era una ciudad donde se hablaban donde se pues, hablaba era- todas las lenguas. Las piedras de la calle parlano francés. Era una Sí. ciudad única. Cuando vos casaste, ¿se hizo con jajam o sin jajam? Sí, con Jajam. Con Jajam. Menó la sinagoga. El Jajam vino, A su casa. no casamos, casimos a la Lutecia, Sí, en un al hotel salón grande, Lutecia, sí. y el Jajam vino ahí, nos Sí. dio la benedicción, después hicimos una La recepción. bendición y la recepción, ¿quién la pagó la recepción? Vosotros. Ah, no sé, el padre podía que... No, el, Yo no sé. Mi padre lo estaba más, mi madre lo estaba más. Yo no conocí ni mi padre ni mi madre. Yo conocí un maestro inglés, Donaldson. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Donaldson. este enseñaba a la alianza israelita Ah, sí. y lo enviaron de la Inglaterra para que evangelizara a los Que judíos. convirtiera, que Alor- aportara a los alor, judíos. él dijo ahí, enviándome a tomar porque es yo que me va a convertir. Ah, sí. Sí, sí. Porque ellos tenían Tanakh, Biblias en judeo español, a mano en latino, exactamente, Sí. y distribuían, yo tengo unos cuantos ejemplares. Él dice, es a mí que me va a convertir. Exactamente. Bueno, ¿cuántas lenguas habla usted, el señor Herrera? El señor Herrera. Hablo un poco francés. Un poco, eso es ya lo veo. Y al lado del francés, El español. el español Javis también. Sí, lo hablo bien. ¿Dónde lo empezó? Viajando en España. Viajando. Viajando Sí, en sí, España. sí. Por Un España. poco en portugués. Sí. En el norte y en Madrid. Sí, ¿qué lengua más? Italiano, me parece. Italiano sí. ¿Y dónde se empezó? De práctica.
de práctica. El portugués no. No. El turco sí, muy bien. Los pocos estudios que hice eran turcos. Era el turco, sí, sí. El turco se lo empezó con letra árabe. Claro. Es decir, que conoce el otomano. Bien, entonces, Sí, sí, no se llama otomano, se llama, ya no sé, tiene otro nombre. Osmanli. Exactamente, Osmanli. ¿Ah? Hay pocas personas que puedan meldar hoy yo sé, el es turco difícil, Osmanli. es Muy difícil. difícil. Sí, y el judeo español, ¿cómo lo escribía? ¿Con letra hebrea? ¿Sabe hacerlo? Lo que se llamaba solitreo. Las letras Si chicas. lo olvido enteramente es un milagro. Ah, sí. Porque hay 60 años que no lo escribo. Sí, sí, además, eso seguro que tiene cartas o letras escritas de su padre, de Mi madre escribía Sí, sí. con letras ¿Y hebreicas. tiene letras? ¿Tiene letras de su madre? No. No guardó nada, no tiene ni un documento de nada. eso. Es muy importante saberlo. Es verdad. No hubo Sí, nada. sí. Porque eso se llamaba solitreo y para estudiarlo es muy duro. Y bueno, la vida se la ganó muy bien o mal. ¿Cómo se ganó la vida? ¿Dónde? ¿En París? Ah, en París, sí. O sea, bien. Muy bien, sí, sí. No, porque yo estoy pensando cómo pudieron quedarse en Brive-la-Gaillarde sin parar, sin laborar. Ahí, lo poco que teníamos nos pasaba. C'est-à-dire, teníamos marchandises en París que trajimos ahí. Ah, sí. Y con esto pues, A poco a poco. estuvimos quitando de ahí. Sí. Ama, cuando estuvieron en Brive-la-Gaillarde, aportaron de vez en cuando a París, los dos. No, jamais. Nunca. Jamais. ¿Cuándo supiste que existían los campos de concentración? No teníamos... Supiste que No, mataban a los judíos. No lo realizamos. No realizábamos. Sí. Ya nos contaban, lo creíamos. Un ejemplo, metíamos una valijica a borde de aquel con aceite de huile de foie de morue, Sí. unos cuantos biscuits que se tope para nos revitallar un poco. Sí, sí. Nunca nos vino la idea lo que se pasaba. No, Sí. jamais. ¿Y personas de su mishpacha fueron deportadas? Todas. 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 De Herrera. Y todos, de ella también. todos los de Salonique, mis tíos, Sí. mis tías, mis sobrinos, todos. Y tienen el nombre en el Sí. aquel de... Sí. El libro que Sí, está sí. Mi hijo tiene todos los nombres. Sí. Eso que quería saber. Bueno, ahora sabemos cómo pasaste esta guerra. ¿Y qué hiciste después de la guerra? Después, Sí, en 1945. Después fue la liberación. atornimos a París. Sí. No teníamos nada. Ni casa, ni... ¿Ni esta casa? Sí. Aquí nos quitaron todo. Las cuatro paredes Estaban. Después, Una alfiler. Ama, quiero saber una cosa. Este apartamento no fue ocupado por... No. ¿Cómo viene? El de Río fue tomado. El nuestro. abajo. Venían gente para ocuparlo. Aquí no los plació. Fueron de abajo. Mi hermano moraba abajo, lo ocuparon. Lo ocuparon. Al magazine nos metieron administrador griego. ¿Grego? Sí, creo. Y tuvo el tupé el día donde venimos. Me quería dar la llave. En 1945. Sí, fue en el No, griego. bien. Dice, no, tú la llave, no me das la llave. Vamos, tú sos griego. Y yo soy griego también. Vamos al cónsul. Y el cónsul le lavó la cabeza. En griego le dijo, porque yo entendía griego. Sí. No te estás devolviendo, pero traes a un griego. Se me echaba el hombro. Sí. Me dio las llaves. Muy bien. Y empezamos a laborar. Sí. Ama, este griego se ganó la vida con su magazine durante la Ah, guerra. sí. Y no le dio nada. No. No. Y bueno, y vendió Todo. mercancías suyas, todo. No, Ya el habíamos Madrid quitado. está vaciado. Y habíamos sí. quitado todo. Es así la que vivimos. Exactamente. Sí. Bueno, y después lo hicieron todo de nuevo. ¿Cuánto Todo. tiempo? Otra vez en los tejidos, calzas, etcétera. Sí. ¿Hasta qué año? Final, En 2 años, a poco a poco. Sí, ama, estamos ahora en 1994. En ¿hasta qué año? 47. En 47. en 47 Sí, ¿hasta qué año? éramos asociados con mi hermano Sí, y laborimos fila 1970. y 70. En 70 tuvimos la retreta. Sí.
¿Y cómo viven ahora? No, porque la retraite puede ser pagada por el Estado, no sé. No, la retraite tenemos nosotros que una sí que pagaron, que sí, cotizaron durante sí, años y años sí, y años. Sí, Sí, sí. Bueno, ¿y se puede vivir con Sí, esto? sí, sin hacer locuras. El apartamento No es vuestro, suyo. no es vuestro. Tienen que pagar la Kira. La Kira, no, es una Kira de 48. Ah, muy De- bien, muy bien. C'est mal, que donc, 48. ¿Eh? 48 era 6.000. Oui. Hoy 60.000. No, no es que ¿Qué? pagamos los 3 meses 4.500. 4.500 de francos nuevos. Sí, Oui. los 3 meses. Sí, esto no es nada. Esto es una... ¿ah? Bueno, ¿y el propietario de aquí No. cómo se portó? ¿De aquí? Sí. No. ¿No lo conoces, sí o no? ¿Cómo? El propietario de esta casa. Sí. Sí, lo conocemos. Bueno, ¿lo conoces? No, Sí. no, conocemos el gerente. Ah, bueno, de modo que no sabes cómo el propietario se portó durante la guerra aquí. No sabemos, eso no sabemos. Esto no fue, la casa no fue tomada por los alemanes. No, yo sé. No. Muchas fueron ocupadas por gente francesas, venían, se instalaban. Pero aquí no fue tocado. Aquí no. De modo que cuando vino todo estaba vacío aquí. Todo. Todo estaba vacío. Todo. Y arriba que... Bueno, Fue un masal grande. ¿Cómo? Finalmente Sí, fue un masal sí, grande. sí. Ve. Trujimos carbón de Bril para buscar entrar.